Salamanca y que promueve y sostiene la Conferencia Española de Institutos Seculares. Teníamos el miércoles pasado, hace exactamente hoy, una semana, la primera charla, primera conferencia de este pequeño ciclo que hemos titulado Impactos de la pandemia. Esta sesión pasada pues abordaba lo que está significando esta verdadera plaga que padecemos desde una perspectiva psicológica. La tarde de hoy está dedicada a una reflexión desde una perspectiva expresa y explícitamente religiosa. Seguramente todos hayamos oído un dato estadístico que se hacía público la semana pasada, según el cual 1/3 de los españoles ha llorado durante este año en el cual venimos padeciendo esta pandemia del COVID-19. Efectivamente, ha sido y está siendo un tiempo de dolor que inevitablemente ha incidido de modo poderoso en lo que es la experiencia religiosa. Porque la fe religiosa, y de modo específico nuestra fe cristiana, pues se halla abrazada a lo más íntimo del dinamismo existencial de los creyentes. Y por tanto, pues una calamidad como esta incide en la experiencia religiosa. Y a su vez, la experiencia religiosa también modula el modo de vivir una desgracia como esta que padecemos. En este tiempo, efectivamente, muchos han llorado. Y muchos de esos que han llorado también han rezado. Y muchos que no han llegado a rezar, que no han llegado a llorar, muchos también han rezado, aunque haya sido con dolor o sin lágrimas. Muchos, como todos conocemos bien, se han ido sin la celebración cristiana de su fallecimiento como ellos hubieran deseado, y hubiera deseado también su familia. Durante meses, los creyentes no hemos podido celebrar la Eucaristía, recibir el pan del cielo, que es el pan de los peregrinos, el alimento de los que caminamos por la historia, construyendo con el pan del cielo el reino de Dios, y no lo pudimos recibir. Ante tanta muerte y tanto sufrimiento que no han acabado, algunos también han podido preguntarse por qué Dios permite esta plaga que tanto daño nos hace en todos los órdenes. Desde estas pequeñas consideraciones que cito brevemente y otras semejantes que se podrían hacer, pues creo que resulta claro el dato que la consideración de esta pandemia del COVID-19, desde una perspectiva específicamente religiosa, esa consideración es ineludible, sobre todo para una entidad académica como esta cátedra, que está ubicada en una facultad de teología. Por eso, a esta perspectiva religiosa le dedicamos esta segunda y última reflexión en este pequeño ciclo que titulamos Impactos de la pandemia. La charla de hoy lleva en concreto como título propio Interrogantes y respuestas de la fe cristiana ante la pandemia del COVID-19. Y la charla, la estáis viendo ya en la pantalla, corre a cargo del profesor Francisco García Martínez, a quien presento brevemente. Siendo cierto, en todo caso, que de muchos de los que veo en el chat es perfectamente conocido. Sacerdote de la diócesis de Zamora, realizó sus estudios de bachillerato y de teología en nuestra facultad de Salamanca y posteriormente los cursos de doctorado con la correspondiente defensa de su tesis doctoral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido capellán de nuestra universidad y actualmente es profesor titular de Cristología y nuestro decano. Es autor de distintas publicaciones en el campo de su especialidad, la Cristología, y en otros temas teológicos como la doctrina sobre el Espíritu Santo, cuestiones pastorales y otros varios aspectos de la vida y de la fe cristiana. Bueno, yo a Paco le agradezco muchísimo, evidentemente, que haya aceptado, pues muy pronto, de modo inmediato, la invitación que le hice en su momento a tener esta charla con todos nosotros.
pongo conocimiento de todos los asistentes, de todos los conectados en este momento, que la charla queda grabada, se está grabando ya, y que yo, como moderador de esta sesión, recibiré, cuando termine la sesión, recibiré el enlace correspondiente que pongo a disposición de cualquiera que quiera disponer de esta grabación, como también ocurrió la semana pasada. Como siempre, terminada la reflexión de Paco, abrimos un tiempo de coloquio. Y el coloquio, como siempre solemos hacer, va a ser a través del chat, ¿no? Paco, quien desee intervenir, escribe en el chat la pregunta o el comentario o la experiencia que quiera hacer público. Paco lo ve. Tiene acceso a esa escritura en el chat y yo también. Entonces, yo leeré para todos, porque todos los demás conectados no podéis leer lo que se escribe, yo leeré para todos la pregunta, la cuestión o el testimonio y la experiencia que se quiera hacer pública, yo la leo para conocimiento de todos y Paco ya responderá personalmente como vea oportuno. Bueno, reitero mi agradecimiento por vuestra conexión. En este momento veo que hay conectadas 52 personas, está muy bien. Agradezco a todos, por tanto, la respuesta favorable a esta invitación que hacíamos desde la semana pasada, y ya, sin más, por mi parte, le doy la palabra a Paco. Buenas tardes a todos y de inicio agradezco la invitación y espero que mis palabras no sean, como muchas veces las palabras en torno a situaciones dramáticas y de sufrimiento, palabras impertinentes como las de los teólogos amigos de Juan. Bueno, empecemos. Mi reflexión tiene como núcleo este título, más o menos: Dios y el cristiano en tiempos de COVID. No voy a hablar del COVID, sino que voy a situarlo cristianamente. Empiezo ya directamente con una afirmación que quizá contraste con las que se están haciendo. Frente a las afirmaciones de que esta situación es la mayor catástrofe que hemos conocido, es única, nueva, distinta, desconocida, el lector de la Escritura, de la Biblia, y también el lector de la historia, sabe que, como decía el Coelet, no hay nada nuevo bajo el sol. Hace unos 2600 años, las tropas de Nabucodonosor entraron en Jerusalén y destruyeron todo. Jeremías decía lo siguiente: salgo al campo muertos a espada, entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Esa situación, 2500 años después, un poco más, se radicalizó en la destrucción del pueblo judío, que ha quedado con el nombre de catástrofe, Shoah. Por poner un dato, Varsovia tenía 300.000 judíos, más o menos un tercio de la población. Al final de la guerra, después de 3-4 años, en Varsovia no quedó ningún judío. Si uno quiere preguntarse, podríamos preguntarle por la tasa de incidencia. En esa situación, la incertidumbre llegó, de la que hablamos continuamente ahora en torno al COVID, llegó al límite. Porque la pregunta es, no si me voy a contagiar, cuándo me contagiaré o si me voy a contagiar, sino cuándo vendrán a por mí, porque están viniendo a por todos para exterminarme. En el genocidio de Ruanda, en 1994, en un mes se provocaron asesinatos y violaciones masivas de entre 500.000 y 1 millón de personas en un país pequeño contra los tutsis. Hace poco menos de 4 años, Birmania empujó hacia la frontera de Bangladesh a los Rohingya, y en estos momentos está allí el campo de refugiados más grande del mundo, de más o menos 1 millón de personas. La incertidumbre allí es máxima. ¿Habrá final para esto? ¿Habrá futuro? ¿O moriremos muertos de asco en esta situación? Los que sufren enfermedades raras o el ELA se preguntan de manera radical cuándo me darán un brote nuevo que me reduzca radicalmente, sin remedio, o si se encontrará algún remedio mínimo para que pueda vivir con una mínima
dignidad, con una mínima capacidad de ser yo mismo. Con estos pequeños ejemplos, que son terribles, quiero decir que la situación de angustia, incertidumbre, estrés, se han dado en la historia de manera radical, como ciertamente nuestra sociedad del bienestar no los había conocido, pero que de alguna manera cada uno de nosotros en algún momento de la vida va a conocer. Y de manera además inevitable. La pregunta sobre que muchas veces hemos podido hacernos como cristianos, ¿por qué esto? ¿Dónde está Dios? Quizá refleje nuestra situación de sociedad del bienestar, nuestra posición privilegiada hasta este momento. De tal manera que podríamos parecer, muchos de nosotros, si preguntamos eso, a los habitantes del distrito 13 de los Juegos del Hambre. Para los que no conozcáis la saga, el mundo en esa saga está dividido en 13 distritos, 12 en una situación de pobreza, de miseria radical, y uno en la exuberancia, el distrito 13 en la exuberancia radical, en la que no existe la fealdad, no existe la enfermedad, parece no existir la enfermedad, no existe el hambre, no existe la necesidad, no existe el dolor, o parece que no existe. Con lo cual, cuando eso sucede, las situaciones vitales o la vida misma que conlleva esas situaciones, desgarra de manera mucho más radical, como si fueran raras. Pero esto es permanente en la vida social y en la vida personal y a lo largo de toda la historia. Además, esta pregunta muchas veces refleja también que solo podemos conocer el dolor y las situaciones de dificultad y sufrimiento desde dentro. Porque sí que hablamos de estas cosas, pero no las comprendemos hasta que de alguna manera no tocan nuestra carne. Y en ese sentido, esta situación puede llevarnos a comprender quién somos y a comprender que somos iguales. Pero además esta situación, por más dura que parezca, y por más que, no por más dura que parezca, por más que parezca que ataca la fe y que puede ponerla en entredicho, la pregunta ¿dónde estás? O ¿por qué sucede esto? No indica falta de fe, sino muchas veces ni siquiera un enfrentamiento con Dios en el fondo, sino la apertura del anhelo de Dios que coincide con el deseo de una vida plena. Y esto es muy importante, porque no hay un deseo de Dios que no coincida con el deseo de una vida plena. Y cuando se separa esto, entonces se yerra el camino. Y muchas veces lo hemos errado. Bien, dicho esto como introducción, querría hacer una primera afirmación creyente. La primera es que el cristianismo no es, primeramente, una religión de consuelo que ofrezca solución para los problemas de la vida. No es la religión de ese cura torpe que entra en una habitación de un hospital y dice, tranquilo, que ya verás cómo Dios te va a ayudar, no pasa nada, te vas a poner bien. Y lo hace a veces cuando el que está enfermo se está muriendo. No es esto, no es esto. El cristianismo no es primeramente una religión de consuelo que ofrece una solución para los problemas, sino que es una religión, un acontecimiento de salvación. En este sentido, la fe cristiana empuja o lleva al hombre, al ser humano, hasta el límite de la angustia, en vez de protegerle de ella. Le hace vivir la experiencia humana hasta el límite, no se la evita. Y solo en el límite, que en el cristianismo llamamos cruz, aparece una apertura que transforma ya toda la percepción sin eliminar el dolor. Y esto es muy importante, porque la experiencia cristiana nunca afirma que se vaya a eliminar situaciones que nos hacen daño. No lo afirma, no puede afirmarlo, sin mentir, porque a veces se pueden eliminar y otras veces no. La cuestión es quién quiere ir a ese límite. Nadie, evidentemente no. Ese límite se experimenta cuando quedamos encerrados en una habitación y tenemos que enfrentarnos a lo que es nuestra vida realmente.
Decía Pascal en los Pensamientos, en su obra Pensamientos, dice: la infelicidad del hombre se basa solo en una cosa, que es incapaz de quedarse quieto en su habitación. ¿Qué significa esto para Pascal? Es la incapacidad del hombre para enfrentar esa situación que le hace reconocer su propia pobreza existencial, que está habitado por la nada. Y por tanto, dice Pascal, continuamente quiere salir de la habitación, quiere salir de ese pensamiento para entretenerse, salir de sí mismo y obviar esa situación. Kierkegaard, en la Dinamarca de su tiempo, entró en un conflicto radical con la iglesia institucional, la iglesia danesa, justamente porque criticó al obispo de Copenhague, de manera muy radical, por predicar un cristianismo de consuelo. Y él decía: solo la angustia nos hace conocer quiénes somos. Solo la angustia nos hace conocer quiénes somos. Solo la angustia nos lleva a experimentar que estamos habitados por la nada o que somos mortales. Y solo cuando entramos en nuestra mortalidad y somos conscientes de ella, nos damos cuenta de que en esa mortalidad, en esa situación existencial, existe un anhelo que nos llama a buscar aquello que siendo nosotros provenientes de la nada, nos ha llamado a la existencia, y ahí podemos encontrar algo distinto. Bueno, yo creo que a algo de esto nos ha conducido el COVID. Nos ha encerrado en la habitación y nos ha hecho experimentar quiénes somos de verdad. Y aunque hemos intentado de muchas maneras obviarlo, y hay muchas críticas a esta forma divertida de intentar consolarnos, todos hemos experimentado de alguna manera la entrada en nosotros de la confrontación con nuestra pobreza existencial. Hemos entrado en una reclusión forzada, más allá de que cuando hemos estado en casa o fuera de ella. Y aquí aparecen algunos testimonios que a mí me parece importante recordar. El primero, el de Job. Job aparece encerrado en la habitación de su propio cuerpo, por una desgracia detrás de otra que le encierran en su propia mortalidad, que vive como una desgracia radical. En esa situación llegan 3 amigos a verle y cuando le ven quedan conmocionados, de tal manera que se callan y se sientan a llorar a su lado y no hablan durante 7 días y 7 noches. Es solamente cuando empiezan a hablar cuando estropean la cuestión. Porque les dicen que eso se puede solucionar, que bastaría con que reconociera su pecado. Por tanto, que la desgracia, el drama de su vida, proviene del pecado. Da lo mismo si dicen que proviene del pecado, o proviene de la culpa de los chinos, o proviene de la... Son formas de escaparse para no entrar en la situación radical, que es que somos pobres existencialmente y que siempre estamos encerrados en la habitación de nuestro propio cuerpo, que es mortal. Otra experiencia radical de esta situación es la experiencia de San Juan de la Cruz en la celda, que podríamos llamar, más que celda, zulo, donde le encerraron sus hermanos y donde estuvo en unas situaciones absolutamente inhumanas, absolutamente inhumanas. Esa situación, en la situación en la que estuvo, en estos momentos llevaría a la cárcel a los que lo tuvieron allí. En esa situación de pobreza física, pobreza de higiene, pobreza de relaciones, pobreza física, en esa situación la noche en él llegó al límite, pero en ese límite parece que encontró el anhelo radical de lo que es el ser humano, y ese anhelo radical se hizo para él una especie de fuente de esperanza. Y así después escribirá el cántico espiritual: ¿a dónde te escondiste, amado? Me dejaste con gemido. Ese gemido no es simplemente una metáfora bella, no. Ese gemido es el gemido del dolor que no encuentra. Sus captores, los que le metieron en el zulo, le decían: hay solución, tú no sigas por ese camino, ven a donde estamos nosotros y ya está. Para
Voy a poner ahora un fragmento de una película en la que estamos en la misma situación. Se trata de un testimonio de hace no tanto, de Bonhoeffer, un ministro de la Iglesia protestante, de la Iglesia evangélica, que fue encarcelado por ser acusado, fue acusado de entrar en un complot contra Hitler, y allí en la cárcel escribió una oración que es muy conocida: reina en mí la oscuridad, pero en ti está la luz. Estoy solo, pero tú no me abandonas. Voy a poner el vídeo porque recrea la situación de esta oración en una celda, por tanto, recluido en una situación y de distancia con otro que está en la celda de al lado, y no se pueden tocar para consolarse mutuamente. Voy a compartir mi pantalla y son 3-4 minutos. ¿Puede oírme? ¿Puede oírme? Quiero que sepa que no está solo. Soy ministro. ¿Quiere orar conmigo? No creo en Dios. ¿Qué hace? Trato de orar con mi vecino, llora día y de noche. Freshman. No le hará ningún bien. Será ejecutado. Un joven que estuvo con las personas equivocadas. Claro, las personas correctas serán sus verdugos. Si fuera su hijo, no querría que lo confortara. Si puedes oírme, pon tus manos en la pared, como si nos tocáramos. Yo haré lo mismo. Señor, hay oscuridad en mí. Y tú eres luz. Estoy solo. Pero tú te quedarás. Tengo miedo. Pero tú nunca me dejas solo. Estoy en guerra. Y en ti hay paz. Creí que querría saber. El chico de la otra celda estuvo muy calmado. Sorprendió a todos. Fue ejecutado esta mañana. Gracias por decírmelo. Un consejo, tenga cuidado, ¿no? Bien, en esta escena se recrea la soledad donde uno y otro tocan esa pobreza existencial. Se recrea la búsqueda de Dios cuando no aparece. Se recrea la capacidad que tiene o la capacidad que tendría Dios para dar esperanza incluso sin resolver los problemas, que ciertamente es la aportación radical del cristianismo cuando presenta a Cristo en la cruz como compañero radical del ser humano en su pobreza. Bien, el siguiente punto que me gustaría pasar es ¿cómo es Dios en esta situación? Y me gustaría poner el ejemplo de la luna, que es
¿qué es la luna cuando es luna nueva? Es decir, cuando no se ve. Los ciclos de la luna muestran una presencia de la luna que crea un espacio de luminosidad en la noche, pero en otros momentos la luna parece desaparecer. En esos momentos en los que desaparece, que no está, realmente, además de no estar, no es. Bien, de la misma manera, Dios podríamos decir que tiene fases creaturales o fases en las que se manifiesta de una manera o de otra en la creación. Y lo mismo que tiene momentos en los que su presencia parece sobreabundante porque nos hace sentir que estamos llenos de vida y se manifiesta en la potencia de nuestra vida, en la exuberancia de nuestra vida, parecería que en otros momentos no está, porque nuestra vida se manifiesta como vida habitada por la nada, vida que se deshace, y por tanto Dios estaría oculto, ausente o simplemente no existiría. Bien, pero en esa situación el creyente sabe que Dios es el mismo, que tiene tres características fundamentales. Yo resumiría en estas tres características fundamentales. Primero, que Dios es creador, suscita y sostiene la vida, pero siempre permanece en el fondo generativo de la vida. Y por tanto, en un lugar a donde nosotros no podemos acceder, porque es el lugar desde donde somos llamados a la existencia. Y por tanto, esa presencia que es oscura en sí, se hace luminosa en nosotros. Dios aparece también como compañero. Él mismo es aquel en quien, para el creyente, nos movemos, vivimos, existimos, pero fundamentalmente es compañero a través de su palabra. Es su palabra, cuando es acogida, la que configura un tipo de vida, una forma de vida, que genera abundancia de vida. Y por tanto, la vida crece, para el creyente la vida crece, Dios se da en su propia vida, cuando el creyente asume su propia forma de ser al escuchar su palabra, dejarla que se realice en él y extenderla en los demás. Por tanto, Dios es creador, Dios es compañero y Dios es protector frente al caos. Es la tercera característica que tiene el Dios para los cristianos. ¿Qué significa protector frente al caos? Nosotros experimentamos que hay muchas realidades que nos anonadan, que nos enfrentan entre nosotros, que nos destruyen. Pues bien, Dios es protector frente a este caos, pero lo es como fuerza de amor escatológica, es decir, atrayendo todo hacia un lugar donde nada se pierde. Y por tanto, el caos puede hacerse fuerte en determinados momentos. Esto es lo que llamamos en el cristianismo el misterio pascual. En el misterio pascual hay un momento en el que el caos parece quebrar todo, anular todo, en la cruz, donde parece que ni Dios ni lo humano resiste. Bien, sin embargo, la afirmación de la resurrección afirma que Dios es protector frente a ese caos porque sobreabunda sobre él, llevando a hacer partícipe a la creación de su propia vida, que no es accesible al caos, a la que no puede llegar. En cualquier caso, esta realidad de Dios creador, Dios compañero, que extiende la vida a través de su palabra, y Dios que protege del caos, llevando a la creación a una especie de sobreabundancia nunca accesible del todo, tiene lo que podríamos llamar una fase cuaresmal, que sería lo que es en la luna, la luna nueva. Una fase en la que no se le ve, donde parece que la oscuridad y la nada lo abarcan todo. Esto está representado en la tradición bíblica por el desierto. Cuando Israel sale al desierto, lo primero que hace en el desierto es cantar y bailar. En el capítulo 15, los primeros versículos del capítulo 15 del libro del Éxodo son una explosión de júbilo del pueblo de Israel, porque ha puesto los pies casi ya en una tierra nueva, sin opresión. Ahora bien, inmediatamente después, justo después de haber sentido que Dios está de su parte y que les ha protegido,
experimentan en la segunda parte del capítulo 15 la sed. Nos ha sacado al desierto para hacernos morir de sed. Esta es la experiencia radical de todo creyente. Todo creyente experimenta de inicio, que Dios es la fuente de su ser, que Dios es compañero de su ser, que Dios está de su parte, que Dios lo protegerá. Pero en un momento determinado es como si se agotaran las fuentes de la vida, como si no pudiera nutrirse de lo que Dios le ha dado, y aparece como arrojado a la nada. Y entonces ahí aparece una tensión muy fuerte que en el libro del Éxodo es la queja, incluso casi una queja que se identifica con la blasfemia, ¿no? Porque hablaría de un Dios que quiere matar al pueblo, que lo saca a morir. Bien, atravesando ese desierto, ese lugar donde aparece la sed, donde aparecen los escorpiones, donde aparecen los enemigos que aparecerán al final del recorrido, cuando Israel recuerda todo el recorrido, lo recuerda de una manera distinta. Dice, una nube nos guiaba, había una roca, manantial, que nos acompañaba, y una fuerza nos sostenía de tal manera que habla de, nos lleva como en alas de águila. Pero esta situación solo se lee después de haber pasado por el sentimiento de ausencia radical de Dios, en la que el pueblo mismo parece caminar solo, abandonado. ¿Para qué este tiempo? ¿Por qué existe este tiempo? Porque es un tiempo que parece querer Dios. Dice el texto del Éxodo, dice, entonces Dios, en vez de llevarles por el camino recto a la tierra prometida, les hizo dar un rodeo por el desierto. En este tiempo, el pueblo de Israel y el ser humano, en estos momentos, el creyente, tiene que encontrar la humildad. La humildad es el conocimiento de que no somos todo, ni la fuente de nuestro ser. Solo encontramos esto en estas situaciones. De tal manera que esta humildad nos hace ponernos a la escucha en una situación de acogida de lo que los otros nos pueden dar y Dios mismo nos da. Y por eso es esta humildad la que nos lleva a encontrar la vida con agradecimiento, a adentrarnos en la gratitud. Porque reconocemos entonces que hemos sido dados a nosotros mismos, que no nos hemos creado por nosotros mismos, que no podemos sostenernos por nosotros mismos, que nos sostenemos y tenemos vida por muchas realidades, personas, situaciones que nos sostienen. Y por tanto, la vida se convierte en un reconocimiento de la gracia. Un reconocimiento que es terrible, porque tiene que pasar por la angustia. Y después, esta situación nos invita a crear en nosotros la forma divina de ser. ¿Cuál es la forma divina de ser? La forma del amor cuidado. La forma de ser de Dios es la forma de venir a los demás, venir al otro, dándose, cuidándolo. Esta situación de desierto provoca la posibilidad de que nos encontremos con una pobreza que no nos anula, sino que nos hace reconocer la vida como gracia y que nos hace reconocer lo mejor de nosotros mismos en cuanto podemos dar de sí, podemos ser imagen misma de Dios. Sin embargo, para llegar a esa situación tenemos que atravesar por algo que no queremos. Y el primer paso en falso es intentar volver atrás. En el desierto, el pueblo de Israel dice, recuerdan la vida en Egipto, dice, estábamos mal, pero mejor así. Es lo que nosotros llamamos ahora la nueva o la antigua normalidad. Queremos volver enseguida a lo que estábamos. Sin embargo, donde estábamos era una vida en muchos sentidos inconsciente. Aquí me gustaría decir que hablo fundamentalmente para los que vivíamos bien. Dice una activista americana, poeta también, dice, no volveremos a la normalidad. Lo normal nunca existió. Nuestra existencia previa al COVID no era normal, a no ser que consideremos normal la codicia, la injusticia, el agotamiento de los recursos naturales, el estrés,
la expulsión de los ilegales, la incomunicación, la confusión, la ira, el acaparamiento, el odio, la pobreza. No debemos anhelar volver. Se nos da una oportunidad de tejer un vestido nuevo, uno que se ajuste a toda la humanidad y a la naturaleza humana, a la naturaleza entera. Otro activista, David Hollis, dice: en la prisa por volver a la vida normal, dedica un tiempo a considerar qué parte de lo que era normal merece la pena. Por tanto, es necesario no querer volver a la vida de siempre, sino aprovechar este desierto, esta angustia, para repensarnos. El otro paso en falso es caer en la queja y la acusación, a los otros y a Dios. Siempre hay un culpable de nuestra pobreza existencial, siempre habría un culpable, o somos nosotros que hemos hecho las cosas mal, o son los otros, o es Dios. Este es el camino en falso que hace el pueblo de Israel y que hacemos nosotros, aunque quizá hay que decir que por esta situación hay que pasar y que no debemos culpabilizarnos ni culpabilizar a los demás demasiado por pasar por este trance. Pero hay que pasar de buscar un culpable a reconocernos no culpables, sino prójimos. Y el otro paso falso es la idolatría. La idolatría siempre es violenta. La idolatría está representada en la actualidad por los populismos o por los grandes intereses que nos dicen: hay que volver a lo de siempre, ya os lo resuelvo yo, haced esto, elegidme a mí, y para que estemos bien, además, estos hay que quitarlos, esta situación no hay que aceptarla. Los grandes intereses de las multinacionales. Bueno, hay muchas cosas que nos invitan a no entrar en el camino de la humildad, de la gratitud, de la proximidad. Dios no se va a imponer, no se va a imponer. Dios nos está llamando desde esta situación. No crea esta situación para llamarnos, pero en esta situación que nos pertenece existencialmente, de una manera o de otra, nos llama. ¿Cuál es el camino creyente? Este sería mi último apartado, el último apartado de mi reflexión. ¿Cuál es el camino creyente en esta situación? Que coincide en muchos aspectos con otros caminos no creyentes en los que ha aparecido una realidad ciertamente admirable, asombrosa y digna de dar gracias, ¿no? Tanto en creyentes como en no creyentes. La primera afirmación que yo diría es que dentro del COVID hay muchos dolores, muchos tipos de dolores. El COVID lo hemos padecido de maneras muy diferentes, muy diferentes. Pero además, el COVID es uno de los muchos dolores de la humanidad. Ya se ha empezado a funcionar la frase que ha utilizado alguna vez el Papa Francisco, pero que han utilizado también Manos Unidas y que han utilizado otros. El hambre es una pandemia que también mata y que es continua. La miseria de tantos. En cualquier caso, tendríamos que decir que todos los dolores de dentro del COVID y el COVID como uno de tantos dolores de la humanidad pertenece a un único dolor, al gemido de la tierra, que en la carta a los romanos decía San Pablo: la tierra está gimiendo con dolores como de parto y puede abortar, está esperando que aparezca la libertad de los hijos de Dios. En este sentido, tenemos que acoger este dolor como una llamada a dar a luz la humanidad verdadera. En este sentido estamos unidos todos en el dolor y solo nos reconocemos como hermanos en él. Desgraciadamente es así. Solo en él accedemos a lo que nos une radicalmente y solo en él podemos encontrar nuestra imagen verdadera, la imagen verdadera que puede realizar cualquiera, que es la imagen divina del amor, del cuidado. Por otra parte, este dolor, se crea o no se crea, para los creyentes y para los creyentes también en los no creyentes, es una oración ya, es una oración ya. Dice el texto de Éxodo:
He visto el dolor de mi pueblo, he oído sus gritos. Por tanto, el creyente sabe que en este dolor reconoce una llamada a su propia humanidad y reconoce un grito a Dios que es escuchado. Pero, ¿qué tiene que hacer el creyente? Primera cosa, no huir, vuelvo a decirlo, huir de la huida. Aprender a estar en la habitación, diría Pascal. Aprender a dialogar con la angustia. Aprender a dialogar con Dios desde la angustia. Si es como Job, en lucha. Si es como Juan de la Cruz, en dolor y en anhelo. Si es como Bonhoeffer, en proximidad. Pero tenemos que entrar en nuestro interior. Reconocer que nuestro interior, que está lleno de demonios y que está lleno de la nada, no está vacío, decía Santa Teresa. No estamos huecos por dentro. Tenemos que permanecer en ese vacío, tenemos que aprender a permanecer en ese vacío, incluso llorando, como María Magdalena frente al vacío del sepulcro, hasta que se manifieste la luz que nos sostiene, el amor que nos sostiene. Segunda cosa que yo creo que es necesaria. Hemos de sobrepasar la indiferencia que nos habita. El Papa Francisco ha dicho que estamos habitados por la globalización de la indiferencia. Sin embargo, podemos, en esta situación, aprender a leer en nosotros mismos el sufrimiento de los demás. Dice Isaías, capítulo 58, en el versículo 7, no te cierres a tu propia carne, no te cierres a tu propia carne. O dicho de otra manera, puedes escuchar en tu propio dolor el dolor del otro, porque el dolor del otro es igual que el tuyo, es el dolor de un mismo cuerpo. A mitad de siglo, también en torno a la Segunda Guerra Mundial, Etty Hillesum, una judía holandesa, pidió al Consejo Judío, que estaba haciendo las listas que le pedía el régimen nazi para enviar a la gente a los campos de concentración y luego desde los campos de concentración a los campos de exterminio, pidió ella ir al campo de concentración. Ir allí, a estar con todos. Y como dice ella, después de su proceso de conversión, y ayudar a Dios. Me gustaría leeros un texto. Estoy dispuesta a todo. Me iré a cualquier lugar del mundo donde Dios me envíe. Y estoy dispuesta a testificar en cada situación y hasta la muerte que la vida es hermosa, que tiene sentido y que no es culpa de Dios, sino nuestra, que todo haya llegado a este punto. Y si Dios no me sigue ayudando, entonces tendré que ayudar yo a Dios. Siempre me ocuparé de ayudar lo mejor posible a Dios. Y cuando lo consiga, bueno, entonces también lo lograré con los demás. Te ayudaré, Dios, para que no me abandones, pero no puedo asegurarte nada por anticipado. Solo una cosa es para mí cada vez más evidente, que tú no puedes ayudarnos, que debemos ayudarte a ti, y así nos ayudaremos a nosotros mismos. Es lo único que tiene importancia en estos tiempos, salvaguardar un fragmento de ti en nosotros. De otra manera, salvaguardar la imagen de Dios en nosotros, el Dios cuidado. Sí, mi Señor, parece que tú tampoco puedes cambiar mucho las circunstancias. Al fin y al cabo, pertenecen a esta vida. No te exijo responsabilidades, tú nos las podrás exigir más adelante a nosotros. Y con cada latido de mi corazón tengo más claro que no nos puedes ayudar, sino que hemos de ayudarte nosotros a ti. Y tenemos que defender hasta el final el lugar que tú ocupas en nuestro interior. Perdón. Esto significa que tenemos que recuperar. Paco, perdón un momentito, sí. Que por un momento ha dejado de verse tu imagen, parece que ahora se recupera, me lo había dicho alguien también a través del chat, yo ya te he recuperado, te perdí antes, creo que lo hayan recuperado todos. Continúa. Vale. Tenemos que recuperar una fraternidad carnal que continuamente está en entredicho. Y lo tenemos que hacer a través de
la compañía, yo diría, la compañía mariana y la compañía samaritana. No solo hay que ayudar, como el samaritano, a sanar, porque a veces no se puede sanar. Tenemos que acompañar a resistir y a morir, como la imagen de Bonhoeffer. Como otros tienen que acompañarnos nosotros, a veces para sanarnos, para ayudarnos, y otras veces para saber que no estamos solos. Y esa presencia se convierte en presencia de Dios. Otro elemento que esta es una oportunidad propicia para sobrepasar nuestra fe demasiado infantil e idolátrica, que quiere un Dios tapagujeros, porque no se atreve a enfrentarse a nuestra propia pobreza existencial, que quiere someter a Dios a nuestros deseos de omnipotencia. Y tenemos que buscar un Dios no tranquilizante o que resuelve problemas, sino un Dios conformador de nuestra vida y un Dios que consumará nuestra vida en un lugar que nosotros no podemos manejar. Cuarto elemento, es necesario para el creyente alzar la voz de Dios y alzar la voz a Dios. O dicho de otra manera, el creyente tiene que orar y orar intercediendo, no solo orar solo por él, sino orar intercediendo. En este sentido tendremos que ponernos en la posición de Moisés orando por el pueblo, todos por todos, ponernos en la posición de Cristo orando por todos. Pero después también tenemos que elevar la voz de Dios para decir por qué los que más sufren tienen que ser los mismos. ¿Por qué? Y este elevar la voz no puede ser solo palabras. Requiere un compromiso de acción, que en esta situación se nos pone claramente a mano. Cuarta o quinta cosa. Hemos de vivir desde la fe, no desde el sentimiento de fe. El sentimiento de fe nos dice muchas veces que Dios se ha olvidado de nosotros. Dice Isaías 49. Dijo Sión, Dios se ha olvidado de mí. Pero ¿cómo puede una madre olvidarse de su hijo? Pues aunque lo hiciera, yo no me olvido de ti. Te tengo tatuado en la palma de mi mano. Para el creyente, la palma de la mano donde está tatuado nuestra vida es Cristo crucificado, que está delante de Dios, recordándole que ha querido salvarnos y que no puede olvidarnos. Es mirando al crucificado donde nosotros descubrimos que Dios no nos olvida. Siguiente elemento, no todo irá bien. Tenemos que asumir que no todo se va a resolver. Pero a la vez, como diría Juliana de Norwich, una mística de la Edad Media, que todo irá bien. ¿Qué significa para ella esto? Ella pasó por una noche oscura terrible, por una enfermedad casi mortal que la tuvo a la puerta de la muerte durante mucho tiempo, pero en un momento determinado, un sacerdote puso en sus manos, mientras moría, un crucifijo. Y en ese momento contempló que Cristo la había unido a ella y que ya no se perdería. Y sanó. A partir de un momento ella se recluye en una celda al lado de una iglesia, la iglesia de San Julián de Norwich, por eso a ella se la conoce por Juliana, porque no se sabe cómo se llamaba. Y desde esa celda, en tiempos terribles de epidemias y de guerras en Inglaterra, ella se convierte, desde su experiencia, en una compañera que da luz en medio de la noche. O hace lo mismo que nos invita a hacer Dios a todos. Sois la luz del mundo. Es la compañía de quien ha sufrido, sabe lo que es el dolor y sabiendo que no se puede quitar de manera mágica, es capaz de vivirlo con esperanza y crear un espacio de esperanza en su alrededor. Todos sabemos la capacidad que tienen las personas que han sufrido y que han alcanzado a encontrar la esperanza de ser portadores de luz. Dice Jesús, en el mundo tendréis luchas, pero yo he vencido al mundo. La dinámica creyente, y ya termino con esto, y dejo un tiempo para las preguntas. La dinámica del creyente en tiempos de COVID, como en tiempos de toda crisis que nos afecte personal o colectivamente, es silencio, escucha interior y exterior, intimidad, oración evangélica o meditación sobre Cristo. Silencio,
escucha interior y exterior, intimidad, meditación evangélica. Segundo, resistencia, ahora se llama resiliencia, proximidad, compañía. Resistencia, proximidad, compañía. No se puede resistir solo, es muy duro. Por eso van unidas estos elementos, resistencia, proximidad, compañía. Y tercero, fe, esperanza, que son dos caras de la misma moneda, oración común, oración común. Termino con un texto de la Carta a los Hebreos y recomendando, ofreciendo 4 libros. Dice la Carta a los Hebreos: permaneced con los ojos fijos en Cristo, origen y plenitud de nuestra fe, que renunciando a una vida sin drama, afrontó sin acobardarse la contradicción de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Dios. Si lo hacéis así, el desaliento no se apoderará de vosotros, que aún no habéis llegado a la sangre en vuestras luchas. Termino con 4 libros que recomiendo. Uno que es una obra de teatro de Fabry Tadach, un filósofo francés, que se titula Job o la tortura de los amigos. Job o la tortura de los amigos. Es un librito muy chiquitín, publicado en la BAC, que habla de la dificultad para afrontar las situaciones de soledad que produce el sufrimiento y la forma de no acompañar o de mal acompañar para rechazarlo. Segundo, una novela autobiográfica de Esther Hautzig que se titula La estepa infinita. Son las memorias de una niña que escribe de mayor ella, judía, que deportaron las tropas soviéticas desde Polonia a Siberia. Pasó parte de su infancia allí en condiciones terribles, pero se consiguió salvar. Es una novela que es cruda en su fondo, pero en su narración está llena de esperanza. Tercero, 2 libros de Etty Hillesum, El diario, una vida conmocionada, y después sus cartas, su epistolario, El corazón pensante de los barracones, en los que describe cómo fue transformándose de una vida disoluta, una vida, que diría Pascal, de divertimento, a una vida profunda que supo integrar la crisis del sufrimiento y hacer reverberar desde ella la belleza de ser imagen de Dios. Y después, por último, de Edith Stein, la ciencia de la cruz, en la que intenta reflexionar sobre el mensaje de San Juan de la Cruz, de la noche oscura a través de las contradicciones de la vida, ¿no? Y cómo unir esos 2 elementos. Nada más, muchas gracias por vuestra escucha y quedo pendiente de si alguno quiere comentar alguna cosa.